Bienvenidos, bienvenidas amantes de lo macabro, soy el Dr. McGuffin y hoy os traigo un nuevo vídeo que quizás os gustará bastante porque es bastante peculiar. A todos nos gusta el cine de terror y nos encanta que una película de terror que sea buena, que tenga éxito, tenga sus secuelas para así seguir viendo películas del mismo tipo. Pero a veces hacer secuelas y nuevas entregas de estas películas no es tan fácil. Quizá la idea buena, original, se acaba consumiendo ya con la primera entrega y hacer más secuelas solo es alargar una cosa que ya no tiene vida. En ocasiones no es así, las secuelas funcionan muy bien tanto en crítica como en público, pero en ocasiones nos encontramos que una franquicia que tiene 7 entregas, las últimas ya son directamente lamentables. Hoy hablaremos de películas de terror que tuvieron mucho éxito en su momento y que luego quisieron estirar el hilo, y algunas de sus secuelas son consideradas las peores películas de terror de la historia. Así pues, hoy hablamos de secuelas que son lamentables. Empezamos por El Exorcista, concretamente su segunda entrega, que es El Exorcista 2, El Hereje. Aunque la tercera está muy bien y la primera también está muy bien, la segunda despertó bastante controversia, porque es una película que no sería una secuela normal y corriente, es bastante peculiar. En primer lugar, ¿quién la dirige? John Boorman, que es un gran director, o sea, es un director contrastado que es muy bueno, que ya tenía que dirigir la primera entrega, pero al final se decidió por no hacerla y aceptó hacer su secuela. Por otro lado, tenemos a Linda Blair, que repite en su papel de niña poseída, pero en esta ocasión, ya teniendo fama y dinero, no quería participar con maquillaje encima, o sea que se negó a recrear la niña poseída que habíamos visto hasta ahora. También se mezclan otras cosas. Si en la primera entrega destaca por hablar mucho del catolicismo, del cristianismo, aquí se apuesta también por hablar de otras creencias religiosas, en concreto de las africanas. Y aquí empieza todo el caos, ya que la película, en lugar de ser una secuela normal y corriente, explora el mundo de las alucinaciones, de la telequinesis, de las curaciones milagrosas, y todo filmado de una manera muy 70s, o sea, colores vivos, ensoñaciones, todo muy raro. Además, no ayuda a ser una película inquietante que la banda sonora de Ennio Morricone sea absolutamente loca. Es muy loca. Es más, el tema principal de esta película es el tema que utilizo en las entradas de mis vídeos del Dr. McGuffin. O sea que ya veis que es bastante peculiar. La película fue rechazada por el director de la original, William Friedkin, que dijo que no existía directamente. A pesar de eso, la película en su momento tuvo un buen éxito de taquilla, pero ahora se considera una muy mala película, a pesar de que se está empezando a reivindicar argumentando que le llovieron palos cuando no se los merecía tanto. La franquicia de Halloween es querida por todos nosotros, todos queremos a Michael Myers, pero llegó una entrega que fue Halloween Resurrection del 2002 que la verdad nos dejó muy mal gusto de boca. Veníamos de otra entrega que estuvo bastante bien, que fue Halloween Act 20, que estuvo por ahí implicado el señor Kevin Williamson, que después del éxito de Sé lo que hicisteis el último verano y de Scream, decidió que podía ayudar a recuperar esa franquicia que empezaba a estar un poco alicaída. Es por eso que hicieron esta secuela, pero bastantes factores lucharon en su contra. Primero, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, el personaje que habíamos recuperado en la entrega anterior, que era la gran protagonista, que brillaba, que lo hizo excelente, que nos encantó, que vimos cómo el personaje evolucionaba y demás. Empieza la película y la matan. ¿Por qué? Porque la misma actriz dijo que no quería aparecer en la película, que le pagaran un buen cheque y aparecía nada, que en la primera secuencia ya se la cargaran y ya está, pasaba de eso. En segundo lugar, la idea de fuerza aquí es que es todo un reality show, o sea, que cogen la casa de Michael Myers, ponen cámaras
y los concursantes están allí dentro a ver si sobreviven toda una noche. Que es bastante todo patético. Además se celebra una fiesta Halloween paralelamente de disfraces y demás, que es todo bastante esperpéntico, con gente disfrazada de Pulp Fiction y cosas que no tienen mucho sentido. Además, ¿quién es el gran protagonista de esta entrega? Pues ni más ni menos que Busta Rhymes, el rapero, que aquí se enfrenta al mismísimo Michael Myers haciendo karate, dándole patadas voladoras. Una cosa realmente flipante. ¿Y qué más? Que todo es muy absurdo, que no se aguanta por ningún sitio. El director, eso sí, es Rick Rosenthal, que es el mismo de la segunda entrega de Halloween 2, que aquí en España se llamó Sanguinario, pero en el resto del mundo es Halloween 2. Y la verdad es que fue un fracaso absoluto. Yo fui a verlo al cine, me acuerdo aún ahora, y ya lo vi que era absolutamente patético y me molestó bastante porque parecía que recuperábamos la saga y de repente caemos en eso, en una tontería absoluta que me fastidió bastante. Pesadilla en Elm Street 6, la muerte de Freddy, año 1991. La verdad es que con la llegada a los 90 la franquicia de Pesadilla en Elm Street estaba empezando a perder el rumbo, aunque había tenido buenas entregas como la 3 o la 4. A partir de la quinta y ya la sexta la cosa se iba un poco a pique. ¿Qué pasaba? Que el personaje de Freddy empezaba a cansar, aparecía en todos sitios y se había vuelto un personaje más simpático que otra cosa, ya no daba miedo, era un personaje humorístico. Y aquí decidieron acabar la franquicia, que no lo hicieron, con esta entrega que la vendían como la muerte de Freddy. ¿Qué cosas teníamos? 3D. Aquí se utiliza en una secuencia el 3D para llamar la atención del público que quisiera ir, pero tampoco fue un gran anuncio para que la gente fuera en masa hasta allí. El argumento es bastante patético. Aquí aparece la hija secreta de Freddy, que nunca se había mencionado nada de ella y de repente pasa a ser la gran protagonista de esta entrega. Los elementos pasan de ser el terror a la comedia, la caricatura, no se aguanta por ningún sitio, las bromas son lamentables, hasta las muertes son bastante más patéticas, incluso aparece un videojuego donde aparece Freddy matando gente, bastante cutre todo, y la verdad es que hasta incluso aparece Freddy montado en una escoba, como si fuera una bruja. Realmente patética, no tenéis que verla, no es ninguna obligación. A pesar de eso, vieron que fue tan mala que decidieron hacer una entrega más para intentar dar un final un poco aceptable al personaje. Blair Witch Project 2, el libro de las sombras, año 2000, también me acuerdo de ella, desgraciadamente. El proyecto de la bruja de Blair el año antes lo peta, es un fenómeno total. El falso documental, hay gente que aún cree que es real, triunfa en los festivales de cines, cuando se estrena en cines lo peta literalmente, todo el mundo va a verla, tiene críticas muy positivas y dicen pues tenemos que hacer una secuela. Y había muchas maneras de hacer una secuela, pero todos los caminos que escogieron fueron malos. El primero es una película normal y corriente. Si la primera era un falso documental, aquí tenemos una película bastante normal, con cámaras, sus planos, todo medido, sus focos, o sea, no intenta pasar por una cosa real, cosa que tiene sentido. Los protagonistas son un grupo de chicos que vieron la película original, se la creen o la toman muy en serio y deciden hacer lo mismo ellos. El argumento más vago de la historia es eso. Lo peor de todo es que se lo toman como, no sé cómo decirlo, bastante festivamente. Además, visualmente nos puede recordar a productos muy de la época, es muy noventera, es muy MTV. Hay recursos de flashbacks, flashes, sangre digital falsa, hay de todo, o sea, es como una ensaladilla rusa que le metes un poco de todo y a la pa'lante, pues exactamente eso es lo que nos encontramos aquí. La película, bueno, no sé qué decir, son las más odiadas de ese año. A pesar de eso, en taquilla funcionó aceptablemente bien, siendo una propuesta muy pequeña, pero que tuvo su rendimiento, aunque fuera solo su primer fin de semana, al ser una secuela de una película de éxito muy reciente, pues funciona.
pero más allá de eso es que no hay nada que puedas decir, ah, bueno, está bien. La voluntad del director era hacerla mucho más comercial, pero tuvo recortes y encontronazos con la producción y quedó la película como quedó. Se nota que no acaba de tener muy sentido todo. Por ejemplo, el libro Las sombras, que se sale en el título, tampoco tiene importancia en la película, sea todo mal, todo. Hellraiser Revelations, año 2011, todos conocéis la saga de Hellraiser, muy apreciada, muy querida, salía a la mente Cliff Baker y demás. Sabemos que Miramax Dimension compró los derechos para hacer nuevas entregas y que tenían las esperanzas puestas en ella, pero no acabó de salir bien. Primero porque la película y la saga Hellraiser, adaptarla a lo que estaba de moda por entonces, que era el neo-slasher, las películas de terror japonesas, pues no encajaba la franquicia. Y luego porque tampoco sabía muy bien qué hacer. Lo mandaron al espacio, los típicos tópicos, pero sin tener un camino fijado. Pero llegó un punto que si no hacían nuevas películas perdían los derechos. Y aquí es donde entra esta secuela. Primero, la película se hizo con 2 semanas de rodaje, que para que os hagáis una idea, una película normal, sencillita, mínimo tiene 1 mes y medio de rodaje. Aquí se hizo en 2 semanas. El que había hecho Pinhead hasta ahora, que es Doug Bradley, se negó a participar en la producción porque veía que era una exploitation mala y no quería participar en ese ridículo. El presupuesto de la película fue de más o menos $300.000 americanos. Eso es lo que cuesta una película independiente, ¿vale? Una película independiente te cuesta $300.000. O sea, una película independiente, pero cuando digo independiente, esas que hace tu colega que estudió contigo en la universidad y ahora se ha puesto a dirigir peliculitas baratas, pues eso. El actor que interpreta a Pinhead era un actor sin experiencia o completamente amateur que despertó no miedo sino risas entre el público y la crítica. Además, el argumento es lo peor porque se intenta hacer una especie de reinterpretación, remake o copiar directamente el argumento de la primera. Y joder, mira que hay formas de hacerlo, pero hacerlo así, intentando imitar la primera, que es la mejor, no es un buen camino. ¿Qué pasó? Que la gente, cuando lo vio, se pensó que era una broma todo esto. Cuando vieron los trailers dijeron, esto es un grupo de aficionados que ha querido hacer una especie de homenaje a la primera y demás. No, es real, amigos, es real. Por malo que sea, es real. ¿Qué pasó? Clive Baker se cabreó muchísimo. La película no se estrenó en cines, pasó directamente a estrenarse en DVD o venta directa. Y todo el mundo dijo que era una ofensa hacia la saga de Hellraiser, o sea que fue absolutamente una mierda y propició que años después se volviera a recoger el testimonio de Hellraiser haciendo un remake para darle nueva vida e intentar mejorar lo que habíamos visto en esta última entrega, que fue deplorable. Y hasta aquí ya veis que hay muchas secuelas que son malas y las que me olvido. He hablado de secuelas sobre todo de películas que ya eran buenas y que, bueno, tuvieron sus secuelas y fueron empeorando, pero que más o menos eran aceptables, pero os traigo la que era la mala de todas las franquicias. O sea que espero que os haya gustado. Recordad suscribiros si así es que os ha gustado, dejad algún comentario, marcar like, ya sabéis, no cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo.